grabar en esta. Ok, tenía que ser en la computadora. Bueno, pues buenos días a todos. Les voy a platicar sobre la historia de las regulaciones éticas. Y esto es importante que lo conozcan, porque como les decía la clase pasada, ¿no? Quienes no conocen la historia están destinados a repetir los errores del pasado. Y también vale la pena resaltar que todos los documentos regulatorios que se han publicado, que se han organizado alrededor del mundo, siempre han sido consecuencia de alguna catástrofe o de algún atropello importante a los derechos a los derechos humanos de personas que han sido parte de estudios clínicos, que habitualmente se piensa los ensayos clínicos como los estudios más peligrosos, pero podrán darse cuenta después de la clase que también hay estudios observacionales que han sido muy, muy dañinos para las personas que han participado de ellos. A ver. Cuando nosotros estamos pensando en nuestras investigaciones, en nuestro tema de investigación, y nos emocionamos y pensamos que nuestro estudio va a ser el parteaguas, ¿no? O que va a ser un estudio importantísimo. Creemos siempre que nuestros estudios van a ser así como lo máximo en la vida y solemos estar en esta posición, ¿no? De cuando los objetivos de la investigación tienen como propósito hacer grandes contribuciones a un campo, que es lo habitual que uno tenga en mente acerca de sus protocolos, los investigadores pueden sentir que los resultados de sus estudios son más importantes que proveer protección a los participantes de la investigación. No como, por ejemplo, en un estudio observacional de, híjole, no, yo tengo una cohorte de pacientes con tales características y voy a estarlos monitoreando cada mes para identificar cómo van evolucionando. Y en el Inter yo identifico que hay problemas que están en el caminito, ¿no? A volverse personas con insuficiencia renal o alguna cuestión. Y digo, ¿no? Pero ¿cómo voy a echar a perder mi estudio? ¿Cómo voy a intervenir? Bueno, eso es esta idea que las personas suelen tener, que las contribuciones que van a hacer a la medicina y a la literatura médica son más importantes que proveer protecciones a los participantes de las investigaciones. Y eso no es correcto. Las personas son por sí mismas un fin. Usar a las personas solo como un medio para lograr un determinado fin, que sería contestar una pregunta de investigación, no se considera un comportamiento ético. Primero está el bienestar de las personas y luego está la aportación a la ciencia que pudiera venir como consecuencia de un proyecto de investigación. Así como hay muchos dichos de, ¿quién fue? Maquiavelo, el que dijo que el fin justifica los medios. Bueno, el escudo con el que esta persona soñaría, Gregorio Marañón, que es que el fin no justifica los medios, ¿no? Si esos medios son seres humanos. En cuanto a antecedentes, ¿no? La investigación premoderna, antes del siglo XIX, la investigación biomédica se realizaba a pequeña escala y su objetivo era mayormente conseguir nuevas terapias, ¿no? Principalmente a eso se dedicaba la investigación, a encontrar cómo solucionar las infecciones de las heridas o vacunas, ¿no? Por ejemplo, posiblemente la primera utilización documentada de sujetos humanos en ensayos clínicos sea la de estudios sobre vacunación en 1700. En estos ensayos, los médicos usaban a los miembros de sus familias o a ellos mismos para probar los resultados de sus teorías. Eso era lo más común, no que estuvieran reclutando a otras personas ajenas a su propia vida. No, por ejemplo, el famosísimo Edward Jenner que probó las vacunas contra la viruela en su hijo y en los amiguitos de su hijo, ¿no? Los que vivían en el vecindario. ¿Saben qué? Me acabo de acordar que tengo otra presentación que me
que me voy más para atrás en la historia. Se las voy a poner, no quiero perder la oportunidad porque esta es la oportunidad perfecta para contarles eso de la historia. Está acá. ¿Cuál está? En buenas prácticas. Hice una presentación. Historia de la investigación clínica. Es esta. Voy a estar brincando de presentación, pero es para que les pueda yo enseñar esta otra presentación que está más padre todavía con antecedentes y luego me regreso. ¿Dónde está? ¿Qué le hice? A ver. La vez pasada habíamos platicado sobre que íbamos a hacer esta lectura por pares. Íbamos a realizar la historia de la ropa. Aquí está. No, esa no es. Historia de la investigación. Aquí está. No, ahí va. Es esta. Este es, digamos que la historia, principalmente los ensayos clínicos, pero no me quiero limitar a los ensayos clínicos, por eso voy a regresar a la otra presentación. Se piensa que un parteaguas fue un estudio de James Lind, pero previo a eso hay antecedentes que pueden encontrar en la Biblia. En el año 562 a.C., entre el 562 y 1537, hubo otros antecedentes de ensayos clínicos que obviamente no planteaban la metodología de los ensayos ya modernos, pero el primer antecedente que hay sobre un experimento en donde se daba un tratamiento o una terapia a un grupo de individuos y otra diferente a otro grupo de individuos, la pueden encontrar en el libro de Daniel en la Biblia. Este experimento se asemejó a un ensayo clínico. Obviamente no fue realizado por ningún médico, sino fue una idea de este rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, si alguno es religioso, discúlpenme, que mi mala pronunciación, que era un líder militar bastante ingenioso, ¿no? Estaba buscando la manera de conquistar más territorios. Él estaba gobernando Babilonia y estaba formando un ejército que fuera pues feroz, ¿no? Muy fuerte. Y él ordenó que su pueblo comiera solo carne y que bebieran solo vino, porque pues era la dieta que él llevaba y él se consideraba muy fuerte. Entonces, él pensaba que era una dieta que los iba a mantener en muy buenas condiciones, y un pueblo fuerte, pues es un pueblo que puede ser muy buen guerrero. Pero varios jóvenes de la realeza que estaban acostumbrados a tener una dieta vegetariana, no comían carne, no tomaban vino, solamente tomaban agua, comían pues leguminosas, tenían una dieta básicamente basada en productos de origen vegetal, se opusieron. Dijeron que eso no los iba a hacer más fuertes, que ellos estaban muy fuertes. Entonces, a estos jóvenes que se negaron, pues se les otorgó el permiso de seguir una dieta como la que ellos estaban defendiendo, llena de leguminosas, de verduras y de agua, pero pusieron un tiempo, ¿no? A ver, vamos a comparar a los que se alimentan. El rey dijo, no, vamos a comparar a los que se alimentan con carne y vino contra los que se alimentan solamente con alimentos de origen vegetal y agua por 10 días. Y si se ven más fuertes aquellos que están con una dieta carnívora y con vino, van a tener que ser obligados a comer igual que los demás. Entonces, cuando pasaron estos 10 días, Nabucodonosor
se dio cuenta que los vegetarianos parecían incluso mejor nutridos que los carnívoros. Y esto hizo que les permitiera que los amantes de las leguminosas, legumbres, verduras, continuaran con su dieta. Y esta fue probablemente la primera vez en la que un experimento con humanos guió una decisión sobre la salud pública, que esto es lo más parecido a un ensayo clínico, porque ese es el punto de la investigación clínica, guiar las decisiones terapéuticas o guiar en los estudios epidemiológicos las decisiones en cuanto a salud pública. Entonces, bueno, este es un antecedente sumamente interesante. Y hay otro médico muy famoso que fue llamado Avicena, que no sé si ustedes lo han escuchado, que en su enciclopédico Canon de Medicina describe algunas reglas que son interesantes para las pruebas con algunos medicamentos o drogas. El ensayo clínico, él menciona en este canon de medicina que el ensayo clínico, un remedio debería ser utilizado en su estado natural en enfermedades sin complicaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, se asemeja un poco a lo que nosotros vemos hoy con el ensamble de la población y el estado basal, que no debemos de pensar en poblaciones que sean, digamos, lo más limpias posible, que no tengamos algunas variables de confusión para que podamos tener una respuesta con respecto a si ese resultado que estamos observando se debe principalmente a la terapia que se está implementando o si hubo alguna otra variable que nos estuviera alterando los resultados del estudio. Entonces, Avicena ya pensaba de entrada en la importancia de tener enfermos que no tuvieran complicaciones, ¿no? Que fuera una población pues de lo más limpia posible. Y recomienda que se estudien 2 casos de tipos contrarios y que se estudie el tiempo de acción y fíjense lo interesante, la reproducibilidad de los efectos, ¿no? Esto ya tiene cara de método científico, que debe de ser reproducible el efecto que se observa en un estudio. Estas reglas sugieren un enfoque contemporáneo para ensayos clínicos. Sin embargo, no hay evidencia de que en realidad se hubieran aplicado, eran ideas, pero por lo menos que se haya encontrado, no hay evidencia de que en realidad sí haya habido ensayos clínicos que siguieran este patrón de la selección del estado basal y que se tuviera esta metodología para continuar con la evaluación. Esta otra historia también es muy, muy famosa del cirujano Ambroise Paré, que él accidentalmente por la situación en la que se encontraba, también probó una nueva terapia y se publicaron sus resultados, ¿no? Mientras él estaba pues en plena guerra atendiendo a los soldados, fue el que se encargaba de tratar las heridas de los que llegaban pues quemados, con extremidades que habían sido amputadas, heridas de bala, cualquier clase de situaciones que se presentaban en la guerra, pues él estaba encargado de atenderlas. Obviamente el número de pacientes que le llegaba era muy alto y el suministro de tratamiento convencional, que en ese entonces era el quemar la herida con aceite, pues tuvo que tratar con un método no convencional al no tener suficientes insumos para todos los pacientes. Y él cuenta en las memorias que se quedó sin aceite y estaba limitado a aplicar en su lugar un digestivo a base de yema de huevo, aceite de rosas y trementina, ¿no? Él se inventó ese remedio para tratar de hacer algo. Y pues dejó a los pacientes que trató con ese remedio en la noche y pues él cuenta que se fue muy preocupado a intentar dormir, que no pudo ni dormir porque se imaginaba que iban a amanecer muertos sus pacientes porque no había aplicado el tratamiento convencional que era el aceite hirviendo y pues temió que al no haber cauterizado las heridas iba a encontrar un desenlace fatal al siguiente día. Entonces se levantó muy temprano a su pase de visita del siguiente día
y se encontró con la sorpresa de que los que les había aplicado el digestivo habían amanecido con poco dolor, sus heridas no estaban hinchadas, no estaban inflamadas y habían incluso dormido. Y los que habían sido cauterizados con aceite hirviendo estaban febriles, con mucho dolor, con hinchazón alrededor de sus heridas. Y ahí dijo, pues no vuelvo a quemar tan cruelmente a los heridos porque miren los resultados, ¿no? Estoy viendo que los que les puse este otro remedio están en mucho mejores condiciones que lo que se consideraba el remedio tradicional. No obstante, pues no se dio, digamos que eso se dio como una cuestión fortuita y no impactó en generar más investigación o en probar nuevos remedios para tratar de encontrar tratamientos que fueran menos dolorosos o que causaran menos daño. Tuvieron que pasar otros 200 años antes de que se planificara un ensayo clínico controlado con todas las de la ley o casi todas las de la ley. Fue en 1747 que se acepta como el primer ensayo clínico, que fue el famosísimo estudio del escorbuto que se hizo a bordo de un barco. Cuando James Lind, la razón por la cual este se considera como el parteaguas fue porque James Lind escribió un tratado de 2 libros, me parece. O sea, describió con absoluto detalle cada uno de los pasos, ¿no? O sea, su bitácora prácticamente la transcribió en 2 volúmenes y es, a diferencia de todos los otros experimentos que se habían venido llevando a cabo, que eran nada más como cuestiones fortuitas y que se presentaban de manera aislada, ¿no? No se tomaban muy en serio. James Lind es considerado como el primer médico que llevó a cabo un ensayo clínico controlado ya de la era moderna. El doctor Lind, que vivió entre 1716 y 1794, trabajaba como cirujano en un barco y estaba pues preocupadísimo porque había muchos marineros que fallecían por escorbuto, que estaban en terribles condiciones por el escorbuto, no podían trabajar y él pues se le ocurrió que tenía que hacer algo y planteó un ensayo en donde iba a comparar diferentes tratamientos para encontrar pues cuál podía ser el mejor tratamiento o incluso la cura más prometedora para tratar el escorbuto. Su descripción del ensayo cubre los elementos esenciales de un ensayo controlado porque eligió pacientes que tuvieran las mismas características basales y se compararon diferentes tratamientos y los alimentos, el resto de los alimentos de los pacientes estaban controlados. Es decir, que la única variable que era diferente entre los grupos de pacientes, miren, en 3 partes, no en 2. Esta es una fotografía del tratado de la naturaleza, las causas y la cura del escorbuto. Lind describe que el 20 de mayo de 1747 seleccionó a 12 pacientes con escorbuto a bordo del Salisbury en el mar. Y los casos, como les cuento, eran tan similares como podía tenerlos, ¿no? Es decir, trató de tener una población uniforme en el estado basal. Todos tenían en general encías putrefactas, manchas y lasitud y con debilidad en las rodillas, así lo describe en su libro. Todos se encontraban acostados juntos en la bodega que funcionaba como enfermería. Y todos tenían la misma dieta, ¿no? Les daban avena endulzada con azúcar en la mañana, caldo de cordero fresco a menudo para la cena y otras veces budines ligeros, bizcocho hervido con azúcar, etcétera. Y para la cena, cebada y pasas, arroz y grosellas, sagú y vino o similares, pero todos comían lo mismo. Se ordenó 2 de cada uno, se ordenó 2 de cada uno de 1 litro de sidra por día. ¿Quién sabe qué escribí ahí? Estos son los tratamientos, ¿no? Los dividió en grupos de 2. A unos les daba 1 litro de sidra por día. A otros les daba 25 gotas de elixir de vitriolo 3 veces al día.
A otros les daba 2 cucharadas de vinagre 3 veces al día. Al otro grupo se les dio agua de mar. Otros 2 tenían cada uno 2 naranjas y un limón que les daban todos los días. Y los 2 restantes tomaron un preparado recomendado por un cirujano de un hospital. La consecuencia fue inesperada. Se percibieron efectos benéficos visibles con el uso de naranjas y limones. Uno de los que había tomado estuvo apto para el servicio al final de 6 días, ¿no? Ni una semana había pasado cuando ya estaba sumamente recuperado. Y el otro, el segundo mejor remedio, el otro fue el de la sidra, donde viene junto a las naranjas. La sidra fue el segundo mejor tratamiento. Entonces, bueno, pues ahí se vio que el problema era la vitamina C, ¿no? Bueno, un tiempo después se identificó que era la vitamina C, a lo mejor él no tenía mucha información de exactamente qué era, pero se identificó que con los cítricos el asunto se solucionaba. Nada más que había un problemita, que los cítricos eran pues bastante caros, entonces tampoco era como que se pudiera estar alimentando a los marineros con tanto cítrico. Entonces, pues sus resultados no eran tan factibles, ¿no? Él dudó en recomendar el uso de naranjas y limones porque eran demasiado caras. Los mismos problemas que se enfrentan hoy, ¿no? Puede haber tratamientos que a lo mejor pudieran ser prometedores, pero es carísimo y entonces ya entramos con problemas de factibilidad. Fíjense cómo desde siempre ha sido un problema. Tuvieron que pasar casi 50 años antes de que la Fuerza Naval Británica hizo del jugo de limón una parte obligatoria de la gente de la dieta del mar, que después pues lo reemplazaron por jugo de lima, que también tenía un buen contenido de vitamina C, pero era más barato. Entonces, digamos que ahí voy a dejar el antecedente de los ensayos clínicos y me voy a regresar a la otra presentación que está relacionada con los aspectos éticos. Esto es para que tuvieran un poco más de información sobre los ensayos clínicos. Entonces, regresando a los... no les puse compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla. Ahí está. A ver, ahí está en grande. Ok. Entonces, bueno, les comento que antes era muy común que se probaran en los propios investigadores o los propios médicos en ellos mismos o en su familia. Y antes del siglo XIX, pues estas investigaciones se llevaban a cabo a pequeña escala y el objetivo era tener nuevas terapias. Posiblemente la primera utilización documentada de sujetos humanos en ensayos clínicos es lo que les acabo de comenzar. Cerca de 1700 fue cuando empezamos con esto, ¿no? Otro antecedente fue Edward Jenner con lo de las vacunas de viruela. Y a partir de ahí se empezó a incrementar el uso de los métodos experimentales en medicina durante esta última parte del siglo XIX, que nos condujo a la era de la ciencia moderna y a la aceleración en el progreso de la medicina. La medicina ha progresado a la par que se ha incrementado la cantidad de ensayos clínicos y de investigación para poder abonar al conocimiento. Los ensayos clínicos entonces ya no eran chiquitos, se comenzaron a desarrollar a gran escala y se caracterizaban por involucrar a grupos de individuos, los cuales en muchos de los casos eran personas pues, que estaban en franca desventaja. No eran individuos como por ejemplo pacientes que eran enfermos mentales o huérfanos porque se hicieron muchas investigaciones pues en asilos, en escuelas en donde se estaban institucionalizados los niños, en presos, en las prisiones se hacían un montón de investigaciones. Entonces, bueno, pues había mucha investigación, especialmente en grupos vulnerables que eran incapaces de defender sus propios intereses. Algunos ejemplos de investigadores y normas éticas son, por ejemplo, en 1896,
el doctor Arthur Wentworth realizó punciones de líquido espinal en 29 niños en el Children's Hospital en Boston para averiguar si el proceso podía ser dañino. Se dio cuenta otro doctor, el doctor John Roberts de Filadelfia, que en realidad no había indicaciones terapéuticas para tal intervención y etiquetó a los procedimientos del doctor Wentworth como vivisecciones humanas. Hasta que no se levantó la voz, hasta que el doctor John Roberts no mencionó que eso era incorrecto, pues bueno, no se detuvo. Otro, en 1897, un bacteriólogo italiano, Sanarelli, inoculó a 5 sujetos con bacilos buscando un agente causal para la fiebre amarilla, sin contar con el consentimiento de estos. Simplemente los inoculó, no les avisó, no les pidió permiso, lo hizo. Muchos de estos estudios que se realizaron en los 1700 y 1800, pues no se hacían con consentimiento, explotaban a individuos vulnerables, había coacción o presiones inadecuadas para hacer que participaran en los ensayos clínicos, como pues particularmente los chicos que estaban institucionalizados. Retirar o no brindar tratamiento, un problema era retirar o no brindar tratamiento disponible a los sujetos de investigación. Se les exponía a los sujetos a riesgos innecesarios, se les engañaba. Durante esta época de la investigación médica no había un código formal para guiar a los médicos en sus experimentos. No digamos que se dependía de la autorregulación de lo que los médicos podrían pensar que era correcto o incorrecto, pero no había como tal un código de Nuremberg, no había una declaración de Helsinki, no había unas pautas de Sioms. Entonces, pues muchas de estas cosas, muchas de estas cosas que sucedían, pues sucedían por el típico, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, por eso lo hacían. El primer antecedente de importancia que se tiene de un código internacional de conducta para los investigadores es el Código de Nuremberg, que es la consecuencia del juicio a los crímenes de guerra cometidos por los médicos nazis, ¿no? Que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, en el periodo entre 1939 y 1945. Y estos experimentos médicos se realizaron con miles de prisioneros de campos de concentración, incluyeron estudios mortales y torturas. Pues no voy a abundar en ello, pero desde inyectarles gasolina, sumergirlos en agua helada, forzarlos a ingerir venenos, el famosísimo ángel de la muerte que creó siameses artificiales, o sea, toda clase de cuestiones inhumanas. Entonces, bueno, cuando se hizo el juicio, lo que derivó fue en un apartado muy específico que es conocido como el Código de Nuremberg. Y son 10 puntos nada más, ¿no? Estos 10 puntos se han ido, pues, se han ido ampliando, porque si nos hubiéramos quedado nada más con eso, estaría pues muy limitada la investigación. No, por ejemplo, el primer punto del Código de Nuremberg dice que el consentimiento del participante humano es absolutamente esencial, dejando claro que los participantes deben otorgar consentimiento y que los beneficios de la investigación deben de sobrepasar a los riesgos. Entonces pensemos en las investigaciones que se hacen en las unidades de cuidados intensivos, en donde los pacientes están intubados e inconscientes y no pueden dar el consentimiento. Entonces, de entrada, no se podrían realizar investigaciones en pacientes que no estuvieran conscientes. No se podrían realizar investigaciones en pacientes que por ejemplo, en pacientes pediátricos, porque ellos no pueden dar consentimiento. Y así, ¿no? Hay ciertas situaciones que no podrían ser investigadas. Y bueno, este código de Nuremberg no era un código vinculatorio, es decir, no está asociado con ninguna ley, no podían meter a la cárcel a nadie, pero es un código internacional al que se solicitaba que todo el mundo se apegara. Defendía la participación voluntaria y el consentimiento informado.
Estos son los puntos que estipula el consentimiento informado, que nos dice, ¿no? Que el código establece 10 pautas. Es absolutamente, el punto número 1, es absolutamente esencial que el sujeto humano otorgue consentimiento voluntario. El experimento debe de realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad, que no podría obtenerse de ninguna otra manera y no debe de ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. No, por ejemplo, ¿con qué objetivo realizaban el experimento de inyectar gasolina a la gente? O sea, ¿qué beneficio para la sociedad podría derivar de eso? No hay ninguna razón por la cual alguien quisiera investigar eso. Entonces, eso lo debemos de conservar en todos nuestros estudios. Tenemos que tener un proyecto que sea útil, que vaya a proporcionar información, que vaya a beneficiar, no la investigación nada más por querer satisfacer nuestra curiosidad, pero que no tiene ninguna aplicación, no se considera ética si es que vamos a experimentar con seres humanos. La experimentación con animales debe de preceder a la experimentación con sujetos humanos. Se debe de evitar toda lesión y sufrimiento físico y mental innecesarios. No se debe de realizar ningún experimento si existen razones para creer que podría provocar la muerte o alguna discapacidad. El punto número 6 es: el grado de riesgo para las personas nunca debe de ser mayor que la importancia humanitaria del problema. Lo vamos a discutir largo y tendido porque lo tenemos que entender muy bien. Que a veces no se queda muy claro, pero aquí lo explica yo creo que mejor que inclusive los códigos actuales. El riesgo para una sola persona, por más importante que sea el problema para la humanidad, si se pone en riesgo a una sola persona, ya no es ético. Los riesgos para las personas deben de minimizarse mediante preparativos adecuados. Los experimentos deben de ser realizados solo por investigadores científicamente calificados. Las personas siempre deben de tener la libertad de abandonar los experimentos y los investigadores deben estar preparados para terminar el experimento en cualquier etapa si existen razones para creer que la continuación del experimento podría causar lesiones, discapacidad o la muerte del sujeto humano. Esto, la verdad es que son antecedentes sumamente importantes que absolutamente todos siguen vigentes. Se han desarrollado pues mucho más salvaguardas y se han explicado o se han tratado de resolver algunas situaciones como que se puedan hacer investigaciones en participantes o potenciales participantes que no puedan dar su consentimiento. Pero bueno, es un antecedente muy importante. Ahora, sucede algo muy raro con este tema del Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg se publicó en diciembre de 1946. ¿Okay? En el periodo entre 1946 y 1964 sucedieron una cantidad de estudios antiéticos que o sea, no se la creerían, ¿no? Es lo que se le llamó la época de oro en la investigación en Estados Unidos. La cantidad tan importante tan grande de estudios antiéticos que se presentaron en aquella época nos hace reflexionar, ¿no? ¿Cómo es que existiendo todo este drama de la Segunda Guerra Mundial que se conoció, aun cuando no había redes sociales, no había toda la comunicación que hay ahora, en todo resquicio del planeta se sabía lo que había sucedido en los campos de los nazis y se conoció este código de Nuremberg? ¿Por qué nos encontramos con estos estudios brutales que se realizaron en Estados Unidos principalmente en este periodo postguerra? Y uno no se explica, ¿no? Y
Quisiera saber, bueno, ahorita les voy a explicar. De entrada, como que no te la crees. Vamos a tratar de reflexionar para entender por qué no funcionan a veces los códigos. Tomen un momentito para pensar en razones por las cuales creen que no haya permeado el código de Nuremberg en la cabeza de los investigadores gringos. Tomen unos segunditos y cuando tengan una hipótesis, levanten la mano. Dulce. Yo pensaría que porque no eran pues legales o no tenían como una legislación. O sea, yo entiendo que se habían hecho No ser como vinculatorios, ¿te recomendaciones. refieres? Ajá, Como era exacto, una como recomendación y no era una y, obligación. ajá, o no se creían tan malos para hacerlo, ¿no? Un poquito lejano ese escenario, tengo esa impresión. En eso radica todo, en que ellos no se identificaban, decían los nazis estaban locos. No, esos nada más mataban gente, pero nosotros hacemos ciencia. Ciencia en la que hacían exactamente lo mismo que los nazis. Ese es principalmente en los libros de historia lo que se ha encontrado que sucedía, que se sentían ajenos, totalmente fuera decían, es que los nazis son unos locos, nosotros somos científicos. Entonces, no tenemos nada que ver con ese código, no nos pertenece, no tiene nada que ver con nosotros. Sí, Alfonso. Buenos días, doctora. Pues nada, era más o menos igual bajo el mismo discurso, de que bien dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿no? O en este caso, Estados Unidos pues fue como el más, o la historia lo reconoce como el ganador, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de conflictos, y yo creo que va de la mano, ¿no? Como fueron los que entraron al final de la guerra para darle fin, igual, ¿no? La historia lo reconoce como quien dio fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues ellos igual, ¿no? Digámosle un poco ese ego de nosotros somos los buenos, nosotros somos los salvadores, y pues Exacto. esa narrativa que ha venido permeando desde prácticamente esos años hasta la fecha, ¿no? Porque yo creo que seguimos bajo la misma narrativa, ¿no? Está la investigación biomédica en Estados Unidos que si bien como usted dice, nos ha traído muchas cosas y pues sí son como al que miramos, ¿no? Como lejano a los estándares, pues sigue siendo como igual esa misma narrativa de, los estudios que son hechos en Estados Unidos tienen cierto rigor, y a lo mejor los que realizan en China, que igual realizan una cantidad impresionante de estudios, y uno busca en PubMed y hay una cantidad impresionante de autores de ese origen, pues sigue siendo, ¿no? Como esa pequeña especie de rivalidad, ¿no? Por ser el quien puede más, ¿no? Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Cris. Bueno, yo tengo la impresión de que también era un poco la supremacía racial, toda la parte histórica que estaba sucediendo en el contexto de Estados Unidos que aún a hoy existe. Entonces también esa supremacía racial generaba que hubiera se sobrepasaran los derechos individuales de las personas en algunos casos, y eso pues conllevaba a realizar estudios que pues a lo mejor eran bárbaros, pero no se consideraban así. Sí, hay un montón de contexto en el cómo es posible que se siguieran haciendo, ¿no? Ahora, les voy a dejar una tarea. Van a leerse un artículo. A ver si lo tengo yo a la mano. A ver. Se los voy a mandar mejor yo al chat, que es de un anestesiólogo de Estados Unidos, el cual él empezó a reflexionar sobre los mismos estudios que él había llevado a cabo en el pasado y dijo, como que pensándolo bien, no estaba tan ético esto que yo hacía.
y empezó a hacer una revisión de los estudios que se habían llevado a cabo y publicado en revistas del más alto nivel, tipo Nature, New England Journal of Medicine, y uno se encuentra con unas barbaridades que él mantuvo, digamos, confidenciales, ¿no? No dijo el estudio del autor fulano, perengano, sultano, pero pues la verdad es que puedes hilar 2 más 2, son 4, y encontrar cuáles son los autores de esos estudios. Hubo este estudio de Henry Beecher, que es el que vamos a leer de tarea y lo vamos a platicar más adelante. Ese estudio fue un parteaguas en la ética en Estados Unidos, en donde es un compendio de investigaciones con muchos problemas éticos que fueron publicadas, y es interesante que ustedes también se lean este artículo. ¿Sale? Y ya bueno, ya son las 8:12, ya les toca irse con Sandy. Le seguimos la próxima semana, todavía tenemos 1 o 2 clasecillas más sobre la historia y la historia de las regulaciones. Y lo que quiero es que vayan también avanzando. Si no tienen ya listo su apartado de los aspectos éticos, no lo dejen, ¿sale? Para que podamos ir incorporando a las clases sus proyectos. A lo mejor podríamos dedicar unos 10 minutos a leer el apartado de aspectos éticos para ir avanzando a la par, y que si no han sometido puedan someter su proyecto, ¿va? Muy bien, bueno, pues Ok. gusto en verlos. Nos vemos la próxima semana con el artículo Beecher ya leído. ¿Sabes? Oiga, una pregunta. Sí, sí. Lo que pasa que en la semana pusieron por ahí en un grupo que había habido una clase de ética con unos del poli, pero a muchos no nos llegó la notificación de una doctora, ay, no me acuerdo qué, pero que tomaron clase y pues no a todos nos llegó, y que si era para Siglo, La Raza, para todos, pero no supimos qué pasó. No sé si le pasó a alguno de mis compañeros. La única clase de ética que tienen que tomar ustedes es conmigo. A lo mejor se confundieron con el primer semestre de la clínica 28, que también es de IMSS, que les da la clase la doctora Ivonne. A lo mejor porque es que enviaron de hecho la notificación como 1 hora antes a algunos. Entonces, pues nadie entró y yo les decía, pues que yo sepa, la que es nuestra profesora es la No. doctora Marcia, entonces le vamos a preguntar. Solamente tienen que entrar a la clase conmigo, no se angustien. Ah, ok. Lo que pasa es que hubo un error, doctora, porque el día que hicieron